Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Esta historia me la contó mi compadre Raúl hace unos meses, cuando nos juntamos a tomar unas cervezas en su casa. Yo llevo más de 20 años trabajando en la construcción y he escuchado muchas historias raras, pero nunca nada como esto. Raúl es un hombre muy serio, nunca inventa cosas y menos algo así. Cuando me contó lo que le pasó, vi en sus ojos que todavía le daba miedo recordarlo. Me hizo jurarle que no le iba a contar a nadie de su familia porque no quería que se preocuparan. Pero creo que esta historia debe conocerse, porque tal vez le pueda servir a alguien más que trabaje de velador en obras. Aquí está lo que me contó, con sus propias palabras. Me llamo Raúl Vázquez Guerrero. Tengo 42 años y soy de Monterrey, Nuevo León. He trabajado en construcción toda mi vida, pero hace 2 años necesitaba un trabajo extra porque mi esposa estaba esperando nuestro tercer hijo y los gastos eran muchos. Un compadre me consiguió un trabajo de velador nocturno en una obra grande que estaban construyendo en las afueras de la ciudad. La obra era enorme. Iban a construir un conjunto de departamentos de lujo, con torres de 20 pisos. Cuando yo empecé a trabajar ahí, apenas estaban terminando de hacer los cimientos y empezando a levantar las primeras paredes. Era un terreno muy grande, como de 3 cuadras rodeado de una barda alta de metal. El trabajo parecía fácil. Tenía que llegar a las 9 de la noche y quedarme hasta las 6 de la mañana. Mi trabajo era cuidar que no se robaran los materiales, que no entraran personas extrañas y que no pasara ningún accidente. Me dieron una caseta pequeña cerca de la entrada principal, con una silla, una mesa y un calentador eléctrico para el café. También me dieron una linterna muy potente y las llaves de todas las bodegas donde guardaban las herramientas caras. Cada 2 horas tenía que caminar por toda la obra para revisar que todo estuviera en orden. El ingeniero que me contrató, el licenciado Hernández, me dijo que era muy importante que hiciera esas rondas porque habían tenido problemas con ladrones en otras obras. Los primeros días todo fue normal. La obra por la noche era muy silenciosa. Solo se escuchaban los ruidos de la ciudad a lo lejos, algunos perros que ladraban y el viento que movía las lonas que cubrían algunos materiales. Cuando hacía mis rondas caminaba despacio con mi linterna, revisando que todas las herramientas estuvieran en su lugar y que no hubiera nadie escondido. La obra estaba dividida en secciones. Había una parte donde estaban construyendo la primera torre, otra donde tenían apilados todos los materiales como cemento, varillas y tabiques, y una tercera área donde estaban las oficinas temporales de los ingenieros. También había varias bodegas grandes donde guardaban las herramientas más caras como soldadoras, taladros y máquinas. Durante mi primera semana, me quedaba en la caseta la mayor parte del tiempo, saliendo solo para hacer mis rondas. Llevaba libros para leer y a veces escuchaba música en un radio pequeño que tenía, pero siempre mantenía el volumen bajo para poder escuchar si pasaba algo extraño. Todo cambió la segunda semana. Era un martes por la noche, como a las 11, cuando escuché un ruido muy fuerte que venía de la zona donde estaban construyendo la torre. Sonó como si algo pesado se hubiera caído. Pensé que tal vez el viento había tirado algún material mal acomodado. Tomé mi linterna y fui a revisar. Cuando llegué al área de construcción, todo parecía estar en orden. Las varillas estaban bien acomodadas. Los sacos de cemento estaban cubiertos con lonas y las herramientas estaban en su lugar. Pero había algo que me llamó la atención. En el suelo había huellas de botas llenas de lodo, pero no eran huellas normales. Eran como si alguien hubiera estado caminando por ahí, pero las huellas se veían muy hundidas en el suelo, como si la persona que las había hecho fuera muy pesada o hubiera estado cargando algo muy grande. Seguí las huellas con mi linterna. Empezaban cerca de donde estaban amontonados los tabiques y se dirigían hacia el hoyo donde estaban construyendo los cimientos de la torre. Las huellas llegaban hasta la orilla del hoyo y ahí se terminaban, como si la persona hubiera desaparecido. Me asomé al hoyo con cuidado. Era muy profundo, como de 4 metros, y estaba lleno de varillas de acero que sobresalían del concreto.
Con la luz de mi linterna pude ver que en el fondo había más lodo de lo normal, como si alguien hubiera estado trabajando ahí recientemente. Pero eso era imposible, porque los trabajadores se habían ido. Desde las 5 de la tarde, regresé a mi caseta y anoté en mi reporte: 11:30 p.m. Juido, fuerte en área de construcción. Revisé y todo está en orden. Posible causa viento, pero por dentro sabía que lo que había visto no era normal. Los siguientes días estuve más atento. Cada vez que hacía mis rondas, revisaba el área de construcción con más cuidado. Las huellas de lodo seguían apareciendo. Siempre el mismo patrón. Empezaban cerca de los materiales y terminaban en la orilla del hoyo de los cimientos. Una noche decidí quedarme más tiempo en esa área para ver si podía descubrir qué estaba pasando. Me escondí detrás de una pila de tabiques, desde donde podía ver toda la zona de construcción. Eran como las 2 de la madrugada y todo estaba muy silencioso. Después de estar ahí como una hora, empecé a escuchar unos ruidos extraños. Primero sonaba como si alguien estuviera moviendo materiales pesados. Después como si estuviera cavando o mezclando algo. Los ruidos venían exactamente de la zona donde estaban los cimientos de la torre. Muy despacio me asomé por encima de los tabiques. Lo que vi me dejó helado. Había un hombre trabajando en la orilla del hoyo. Era muy alto y muy corpulento. Vestía ropa de trabajo sucia y tenía puesta una gorra. Estaba mezclando algo en una carretilla con una pala grande. Lo extraño era que no había visto llegar a nadie. Yo había estado ahí toda la noche y no había escuchado que alguien abriera la puerta principal o que hubiera entrado por algún lado. Además, no tenía luz eléctrica ni linterna, pero podía trabajar como si fuera de día. Pensé que tal vez era algún trabajador que había llegado temprano por alguna emergencia. Decidí acercarme para preguntarle qué estaba haciendo. Pero cuando me levanté de mi escondite, el hombre desapareció. Así nada más, como si se hubiera desvanecido en el aire. Corrí hacia el hoyo de los cimientos, pero ya no había nadie. Tampoco estaba la carretilla ni la pala que había visto. Pero en el suelo estaban las mismas huellas de lodo de siempre, todavía frescas. Esa noche, no pude dormir cuando llegué a mi casa. Le conté a mi esposa que había visto algo extraño en el trabajo, pero no le dije todos los detalles porque no quería asustarla. Ella me dijo que tal vez estaba muy cansado y que debería dormir mejor durante el día. Al día siguiente, cuando llegaron los trabajadores, les pregunté si alguien había ido a trabajar de noche. Todos me dijeron que no, que nadie tenía autorización para trabajar en horario nocturno. El ingeniero Hernández también me confirmó que no habían mandado a nadie a trabajar de noche. Pero algo que me llamó la atención fue la reacción de don Evaristo, el maestro de obra más viejo. Cuando le conté lo que había visto, se puso muy serio y me preguntó si el hombre que había visto era muy alto y corpulento. Cuando le dije que sí, se quedó muy callado y me dijo que mejor no habláramos de eso enfrente de los otros trabajadores. Más tarde, cuando estábamos solos, don Evaristo me contó algo que me puso la piel de gallina. Me dijo que antes de que empezaran a construir el conjunto de departamentos, en ese terreno había habido otra construcción muchos años atrás. Era una fábrica pequeña que había quebrado en los años 80. Según me contó, cuando empezaron a demoler la fábrica vieja para preparar el terreno, encontraron algo muy extraño. En el sótano de la fábrica había un cuarto que no aparecía en los planos originales. Cuando lo abrieron, encontraron huesos humanos mezclados con concreto viejo. La policía investigó y descubrieron que, en los años 60 había desaparecido un trabajador de la construcción que estaba ayudando a construir esa fábrica. El hombre se llamaba Aurelio Mendoza y había desaparecido una noche sin dejar rastro. Su familia lo había buscado durante años, pero nunca lo encontraron. Según la investigación, parecía que alguien había lastimado a Aurelio y después había escondido su cuerpo, mezclándolo con el concreto del sótano, pero nunca encontraron al culpable porque ya habían pasado demasiados años. Don Evaristo me explicó que cuando encontraron los restos de Aurelio, los entregaron a su familia para que los enterraran en el panteón, pero él creía que el espíritu de Aurelio seguía en ese lugar, tratando de terminar el trabajo que había dejado inconcluso cuando desapareció. Después de esa conversación, ya no pude ver mi trabajo de la misma manera. Cada noche, cuando llegaba a la obra, sentía que alguien me estaba observando.
y las apariciones de Aurelio se hicieron más frecuentes. Ya no solo lo veía trabajando en los cimientos, ahora aparecía en diferentes partes de la obra. Una noche lo vi acarreando sacos de cemento desde la bodega hasta el área de construcción. Otra noche estaba mezclando concreto en una carretilla, cerca de las oficinas temporales. Siempre trabajaba en silencio, como si tuviera una tarea muy importante que terminar. Lo que más me extrañaba era que nunca parecía cansarse. Trabajaba durante horas sin parar, cargando materiales pesados como si no pesaran nada, y siempre desaparecía cuando yo trataba de acercarme a él. Era como si supiera que lo estaba viendo. Una noche decidí no acercarme. Me quedé escondido en mi caseta, observándolo a través de la ventana. Pude verlo durante casi 3 horas. Trabajaba muy organizado, como si siguiera un plan muy específico. Primero movía materiales de un lado a otro. Después mezclaba concreto. Después cargaba la carretilla y la llevaba hacia el hoyo de los cimientos. Lo que me llamó la atención es que todo lo que hacía tenía sentido. No era como si estuviera loco o confundido. Era como si conociera perfectamente el trabajo de construcción y supiera exactamente lo que tenía que hacer. Se movía por la obra como si la conociera muy bien. Esa noche anoté en mi reporte todo lo que había visto. Ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Escribí: presencia de persona no autorizada en la obra durante horas nocturnas. Aparenta ser trabajador experimentado. Desaparece cuando trato de hacer contacto. Pensé que tal vez el ingeniero Hernández me daría alguna explicación. Al día siguiente, cuando llegó el ingeniero, le mostré mi reporte. Al principio se quedó muy serio, pensando que tal vez había ladrones entrando a la obra. Pero cuando le expliqué que la persona trabajaba en lugar de robar y que desaparecía cuando trataba de hablar con él, su expresión cambió. Me preguntó si había hablado con don Evaristo sobre lo que estaba viendo. Cuando le dije que sí, me pidió que le contara exactamente lo que me había dicho el maestro de obra. Después de escuchar toda la historia de Aurelio Mendoza, el ingeniero se quedó muy callado durante un rato largo. Finalmente me dijo que él también había escuchado esa historia cuando compraron el terreno. Me explicó que por eso habían conseguido el terreno a un precio más barato de lo normal, pero él pensaba que eran solo chismes para asustar a la gente. Sin embargo, me contó algo que no sabía. Cuando empezaron a excavar para hacer los cimientos nuevos, habían encontrado pedazos de concreto muy viejo mezclado con la tierra. Los trabajadores también habían encontrado algunas herramientas de construcción muy antiguas, del tipo que se usaba en los años 60. El ingeniero me dijo que si yo quería, podía cambiarme a otro turno o buscarme trabajo en otra obra, pero también me dijo que si me quedaba, me iba a pagar un poco más, porque entendía que no era fácil trabajar en esas condiciones. Yo necesitaba el dinero, así que decidí quedarme, pero ahora ya sabía que lo que estaba viendo era real. No era mi imaginación ni el cansancio, era Aurelio Mendoza, tratando de terminar el trabajo que había dejado inconcluso hacía más de 40 años. Las siguientes semanas fueron muy extrañas. Aurelio aparecía casi todas las noches, siempre trabajando en algo diferente. Era como si estuviera construyendo algo, pero yo no podía entender qué era. Llevaba los materiales a diferentes partes de la obra, pero nunca veía el resultado final de su trabajo. Lo que sí noté es que el trabajo de construcción durante el día estaba avanzando más rápido de lo normal. Los trabajadores comentaban que encontraban algunos materiales ya preparados o acomodados cuando llegaban en la mañana. El concreto se mezclaba más fácil. Las varillas estaban mejor organizadas. Las herramientas aparecían limpias y ordenadas. Don Evaristo me confirmó que él también había notado estos cambios. Me dijo que era como si alguien estuviera ayudando con el trabajo durante la noche, pero también me advirtió que tuviera mucho cuidado, porque los espíritus que no pueden descansar a veces se vuelven peligrosos si sienten que alguien los está molestando. Una noche decidí tratar de comunicarme con Aurelio. Era viernes y él estaba trabajando en su lugar habitual, cerca de los cimientos de la torre. En lugar de esconderme, caminé despacio hacia donde estaba, haciendo ruido con mis pasos para que supiera que me estaba acercando. Cuando llegué cerca de él se detuvo y volteó a verme. Era la primera vez que lo veía de frente. Era un hombre de unos 50 años con cara de trabajador honesto. Su ropa estaba sucia y gastada, como si hubiera estado trabajando durante mucho tiempo. Sus ojos se veían cansados, pero también decididos. «Buenas noches, don Aurelio», le dije. No sabía si me iba a escuchar, pero tenía que intentarlo. Él me miró durante un momento largo, como si estuviera sorprendido de que yo supiera su nombre.
Después asintió con la cabeza, como saludándome. ¿En qué está trabajando?, le pregunté. ¿Hay algo en lo que lo pueda ayudar? Aurelio señaló hacia el hoyo de los cimientos y después hacia las bodegas, donde estaban guardados los materiales. Después hizo unos gestos con las manos, como si estuviera tratando de explicarme algo. Entendí que quería que lo siguiera. Caminamos juntos hacia una de las bodegas. Aurelio abrió la puerta. Aunque yo sabía que estaba cerrada con llave, adentro había herramientas y materiales, pero también había algo que nunca había visto antes. En una esquina de la bodega había una caja de metal muy vieja, oxidada. Aurelio la señaló y después me miró, como esperando que yo entendiera algo. Me acerqué a la caja y traté de abrirla, pero estaba muy oxidada y no se movía. Aurelio tomó una palanca que estaba cerca y ayudó a abrir la caja. Adentro había papeles muy viejos, fotografías y algunos objetos personales. Los papeles parecían ser planos de construcción, pero muy antiguos. Las fotografías mostraban a trabajadores construyendo la fábrica vieja que había estado en el terreno antes. En una de las fotografías reconocí a Aurelio. Se veía mucho más joven, sonriendo junto con otros trabajadores. En la parte de atrás de la foto había una fecha escrita a mano. Construcción Fábrica San José, mayo 1965. Aurelio tomó los planos viejos y me los mostró. Pude ver que había marcas rojas en algunas partes, como si alguien hubiera señalado errores o problemas en la construcción. Había anotaciones escritas a mano que decían cosas como cimiento débil y necesita refuerzo. Entendí lo que Aurelio estaba tratando de decirme. Él había descubierto problemas en la construcción de la fábrica vieja, problemas que podrían causar accidentes. Tal vez había tratado de avisar a sus jefes, pero algo había pasado antes de que pudiera hacerlo. Aurelio señaló los planos y después señaló hacia donde estaban construyendo la torre nueva. Me di cuenta de que las marcas rojas en los planos viejos coincidían exactamente con el lugar donde ahora estaban haciendo los cimientos nuevos. Me estaba tratando de avisar que había un problema con el terreno en esa zona, que los cimientos que estaban construyendo no iban a ser seguros si no se hacían refuerzos especiales. ¿Esto es lo que quería que supiera?, le pregunté. Aurelio asintió con la cabeza. Después tomó una de las fotografías donde aparecía él y me la dio. En ese momento entendí que él no podía descansar en paz hasta que alguien supiera la verdad sobre lo que había descubierto antes de desaparecer. Se lo voy a decir al ingeniero, le prometí. Me van a creer. Aurelio sonrió por primera vez desde que lo había visto. Después empezó a desvanecerse lentamente, hasta que desapareció completamente. Pero la caja de metal siguió ahí, con todos los papeles y fotografías adentro. Esa noche me quedé en la bodega hasta que amaneció, revisando todos los documentos que había en la caja. Todo confirmaba lo que Aurelio me había mostrado. Los planos viejos mostraban que el terreno en esa zona tenía problemas de estabilidad, que requerían refuerzos especiales. Cuando llegó el ingeniero Hernández, le mostré todo lo que había encontrado. Al principio pensó que yo había inventado todo, pero cuando vio los planos originales y las fotografías, se puso muy serio. Llamó a un especialista en suelos para que viniera a revisar el terreno exactamente en la zona que marcaban los planos viejos. Los estudios confirmaron que Aurelio tenía razón. El suelo en esa área era más blando de lo que habían calculado y necesitaba refuerzos adicionales para soportar el peso de una torre de 20 pisos. Si hubieran continuado la construcción sin hacer esos refuerzos, la torre se habría podido caer en unos años, causando una tragedia terrible. El ingeniero Hernández tuvo que parar la construcción durante 2 semanas para hacer los estudios necesarios y diseñar los refuerzos que requería el terreno. Fueron 2 semanas muy tensas porque significaba atrasos y gastos extra, pero todos entendimos que era mejor hacer las cosas bien desde el principio. Durante esas 2 semanas, yo seguí trabajando como velador nocturno, pero ya no veía a Aurelio. Era como si hubiera cumplido su misión y ahora pudiera descansar tranquilo. Las noches volvieron a ser silenciosas y pacíficas. Solo se escuchaban los ruidos normales de la ciudad y el viento moviendo las lonas. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, encontré algo en el lugar donde siempre aparecía Aurelio. Era un casco de construcción muy viejo, del tipo que usaban en los años 60. Estaba limpio y en buen estado, como si alguien acabara de dejarlo ahí. Lo tomé y lo llevé a mi caseta. Al día siguiente, le mostré el casco a don Evaristo.
Cuando lo vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dijo que era exactamente igual al que usaba Aurelio cuando trabajaba en la construcción de la fábrica vieja. Recordaba muy bien porque Aurelio siempre mantenía su casco muy limpio y cuidado. Don Evaristo me contó que él había conocido a Aurelio cuando ambos eran jóvenes, trabajadores. Me dijo que Aurelio era una persona muy responsable, que siempre se preocupaba por la seguridad de sus compañeros. Era el tipo de persona que nunca tomaba atajos cuando se trataba de hacer bien el trabajo. Por eso desapareció, me dijo don Evaristo. Seguramente descubrió algo malo en la construcción y alguien no quería que lo dijera. Pero ahora ya pudo cumplir con su deber. Cuando terminaron los estudios del suelo, tuvieron que cambiar completamente el diseño de los cimientos. En lugar de hacer cimientos normales, tuvieron que hacer pilotes muy profundos que llegaran hasta la roca sólida. También tuvieron que usar más acero y concreto especial. Todo esto costó mucho dinero extra, pero era la única manera de construir de forma segura. El ingeniero Hernández me dijo que los planos que había encontrado, Aurelio habían salvado muchas vidas. Si la torre se hubiera caído después de terminada, podrían haber perdido la vida cientos de personas que vivieran en los departamentos. Por haber descubierto el problema a tiempo, la empresa constructora me dio un bono especial y me ofreció un trabajo permanente como supervisor de seguridad nocturna. Era un trabajo mejor pagado y con más responsabilidades, pero también me contaron algo que me hizo entender mejor por qué había aparecido Aurelio. El ingeniero me explicó que cuando investigaron más sobre la historia del terreno, descubrieron que la fábrica vieja se había caído, exactamente por el mismo problema que habíamos encontrado. En 1967, 2 años después de que desapareciera Aurelio, la fábrica había sufrido daños muy graves porque los cimientos no eran adecuados para ese tipo de suelo. Varias personas resultaron heridas cuando se colapsó una parte del edificio. Después de eso, la fábrica tuvo que cerrar porque era muy peligrosa. Si Aurelio hubiera podido dar su reporte sobre los problemas del terreno, ese accidente nunca habría pasado. Pero alguien no lo dejó hablar. Tal vez su jefe no quiso escucharlo, porque arreglar el problema hubiera costado mucho dinero. O tal vez había alguien que tenía otros intereses. Nunca supimos exactamente qué le pasó a Aurelio, pero yo creo que trató de hacer lo correcto, y alguien lo detuvo de la peor manera. Por eso su espíritu no podía descansar. Tenía que cumplir con su responsabilidad de proteger a las personas que iban a vivir en ese lugar. Durante los meses siguientes, mientras terminaban de construir los cimientos reforzados, yo seguí trabajando como velador. Las noches eran tranquilas y ya no pasaba nada extraño, pero siempre mantenía el casco de Aurelio en mi caseta, como un recordatorio de lo que había pasado. Una noche, como 6 meses después del incidente, estaba haciendo mi ronda cuando vi una luz muy suave que venía del área donde ahora estaban terminando los cimientos reforzados. Me acerqué despacio preguntándome si Aurelio había regresado. Cuando llegué al lugar, vi una figura transparente parada junto a los cimientos nuevos. Era Aurelio, pero se veía diferente. Ya no se veía cansado ni preocupado. Se veía en paz, como si se hubiera quitado un peso muy grande de encima. Me acerqué a él sin miedo. Sabía que no me iba a hacer daño. Gracias, Raúl, me dijo con una voz muy suave como un susurro. Ahora ya puedo descansar tranquilo. La construcción va a estar segura. De nada, don Aurelio, le contesté. Solo hice lo que tenía que hacer. Él sonrió y señaló hacia los cimientos reforzados. Ahora va a durar muchos años. Las familias que vivan aquí van a estar seguras. Después de eso, Aurelio empezó a desvanecerse lentamente. Pero antes de desaparecer completamente, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Cuida siempre a tus compañeros de trabajo, Raúl. En la construcción, la vida de las personas depende de que hagamos bien nuestro trabajo. No importa si cuesta más dinero o más tiempo. Lo importante es que esté bien hecho. Esa fue la última vez que vi a Aurelio, pero sus palabras se quedaron conmigo para siempre. Trabajé en esa obra durante 1 año más, hasta que terminaron de construir las primeras 2 torres. Después me ofrecieron trabajo en otras obras de la misma empresa, siempre como supervisor de seguridad nocturna. Mi trabajo era revisar que todo se hiciera, siguiendo las reglas de seguridad, y reportar cualquier problema que encontrara. Nunca más volví a ver apariciones como la de Aurelio, pero sí aprendí a estar muy atento a las señales de problemas en las construcciones. Varias veces he encontrado errores que podrían haber causado accidentes.
y siempre los reporto inmediatamente, sin importar si a los jefes les gusta o no. Ahora, 2 años después, las torres del conjunto de departamentos San José están terminadas y llenas de familias. Cuando paso por ahí, me da mucha satisfacción ver a los niños jugando en el patio y a las familias viviendo tranquilas, sin saber que están seguras gracias a un trabajador que desapareció hace más de 40 años. El casco de Aurelio lo guardé en mi casa. Se lo enseñé a mis hijos y les conté la historia para que entiendan que el trabajo honesto y responsable es lo más importante que puede hacer una persona. Mi hijo mayor ya tiene 15 años y dice que cuando sea grande también quiere trabajar en construcción. Cuando le platiqué la historia de Aurelio, me dijo algo muy inteligente. Papá, tal vez don Aurelio sabía que tú ibas a trabajar ahí y por eso esperó tantos años. Sabía que tú sí le ibas a hacer caso y que ibas a hacer lo correcto. Tal vez mi hijo tiene razón. Tal vez no fue casualidad que yo consiguiera ese trabajo justo en ese momento. Tal vez Aurelio esperó hasta encontrar a alguien que entendiera la importancia de hacer las cosas bien, sin importar las consecuencias. Lo que sí sé es que esa experiencia cambió mi forma de ver el trabajo y la vida. Ahora entiendo que todos los trabajos son importantes, pero los trabajos donde la seguridad de las personas depende de lo que hagamos son sagrados. No podemos tomar atajos ni ignorar los problemas, porque las consecuencias pueden ser terribles. También aprendí que las personas que hacen lo correcto, aunque sea difícil o peligroso, nunca son olvidadas completamente. De alguna manera su ejemplo sigue ayudando a otros, incluso después de que ya no están con nosotros. Aurelio Mendoza era un hombre bueno que trató de proteger a la gente hasta el final, y aunque alguien no lo dejó cumplir su trabajo cuando estaba vivo, al final pudo hacerlo. Las familias que viven en esas torres están seguras gracias a él. Por eso cada vez que empiezo a trabajar en una obra nueva, hago una pequeña oración por Aurelio y por todos los trabajadores que han perdido la vida tratando de hacer bien su trabajo. Y me comprometo a seguir su ejemplo, hacer siempre lo correcto, sin importar el costo. Esa es mi historia, y cada palabra es verdad. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que todo lo que van a leer realmente me pasó. Sé que suena difícil de creer, pero cada palabra es verdad. Han pasado 5 años desde entonces y todavía me despierto por las noches pensando en esa casa. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza. Soy de Guadalajara, México. Y esta es mi historia. Todo comenzó en marzo del 2019. Yo tenía 28 años y acababa de conseguir un trabajo nuevo en una ciudad pequeña llamada San Miguel de los Pinos, a 3 horas de mi casa. El sueldo era muy bueno, pero tenía que mudarme. Como no conocía a nadie allá, decidí buscar una casa para rentar en internet. Encontré varias opciones, pero había una que me llamó mucho la atención. Era una casa grande y bonita en la calle Magnolia número 7. En las fotos se veía perfecta. Tenía 2 pisos, un jardín grande, 3 habitaciones y el precio era increíblemente barato. Demasiado barato ahora que lo pienso. Llamé al dueño, un señor que se llamaba Don Esteban. Su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido mucho. Me dijo que podía ir a verla cuando quisiera, que él tenía las llaves. Quedamos de vernos el sábado siguiente. El viaje hasta San Miguel de los Pinos fue tranquilo. Es un pueblo pequeño donde todo mundo se conoce. Las calles son estrechas y hay muchos árboles viejos. Cuando llegué a la calle Magnolia, inmediatamente encontré el número 467. La casa se veía exactamente como en las fotos, pero había algo diferente. No sabría explicar qué era, pero me dio una sensación rara en el estómago. Don Esteban ya me estaba esperando. Era un hombre mayor, como de 70 años, con el pelo completamente blanco y los ojos muy tristes. Cuando me vio llegar, se acercó caminando despacio. ¿Usted es Carlos?, me preguntó con esa misma voz cansada que había escuchado por teléfono. Sí, mucho gusto, don Esteban. Vine a ver la casa. Él asintió y sacó un manojo de llaves muy viejas de su bolsillo. Venga, se la enseño. Caminamos hacia la puerta principal. Era de madera gruesa, pintada de color verde oscuro, pero la pintura estaba descarapelada en algunas partes. Don Esteban metió la llave y la puerta se abrió con un sonido fuerte, como si no la hubieran abierto en mucho tiempo. Disculpe el ruido, me dijo. Esta casa ha estado vacía por un tiempo. Entramos y lo primero que noté fue el olor. No era malo, pero sí muy particular. Olía a madera vieja y a algo más que no pude identificar. El interior era impresionante.
La sala era muy grande, con un techo alto y ventanas enormes que dejaban entrar mucha luz. Había una chimenea de ladrillos rojos y una escalera de madera que subía al segundo piso. Esta es la sala principal, me explicó don Esteban. La chimenea funciona perfectamente. La usaba mucho la familia anterior. ¿Hace cuánto se fueron?, le pregunté. Don Esteban se quedó callado por un momento, como si estuviera pensando en algo doloroso. Hace como 1 año y medio. Se fueron de un día para otro. Dijeron que ya no les gustaba vivir aquí. Me enseñó la cocina, que era grande y tenía todos los aparatos que necesitaba. Después fuimos al comedor, que tenía una mesa de madera muy bonita y 6 sillas. Todo se veía en buen estado, como si la gente que vivía ahí hubiera cuidado muy bien la casa. ¿Por qué se fueron tan rápido?, le volví a preguntar. Don Esteban me miró con esos ojos tristes. Mire, joven, yo voy a ser honesto con usted. Esta casa ha tenido varios inquilinos en los últimos años, y ninguno se queda mucho tiempo. Pero yo necesito rentarla. Si usted no tiene miedo a las casas viejas, puede quedársela por el precio que hablamos. Esas palabras me dieron curiosidad, pero también un poco de miedo. ¿Qué tiene de especial la casa? Nada especial. Solo que es muy vieja y a veces hace ruidos raros por las noches. Ya sabe cómo son las casas antiguas. La madera cruje, las tuberías hacen sonidos. Cosas normales. Subimos al segundo piso. Había 3 habitaciones, cada una más grande que mi cuarto en Guadalajara. La habitación principal tenía una cama enorme y un closet que ocupaba toda una pared. Las ventanas daban al jardín trasero, que se veía muy bonito pero un poco abandonado. En una de las habitaciones más pequeñas noté algo extraño. En la pared había marcas, como si alguien hubiera clavado muchas cosas y después las hubiera quitado. Don Esteban se dio cuenta de que las estaba viendo. La familia anterior tenía muchos cuadros, me explicó rápidamente. Cuando se fueron se llevaron todo, pero yo sentí que había algo más. Las marcas no parecían de cuadros normales, eran muchas, demasiadas, y estaban puestas de una manera muy rara, como formando algún tipo de patrón. Terminamos el recorrido en el jardín trasero. Era realmente hermoso, con árboles frutales y un área donde se podía hacer una parrillada. Al fondo había una bodega pequeña que don Esteban no quiso abrir. Esa bodega tiene cosas mías, me dijo. Herramientas y cosas viejas. Usted no la va a necesitar. Honestamente, la casa me encantó. Era mucho más grande y bonita de lo que podía pagar normalmente, y el precio era tan bueno que sería tonto no tomarla. Además, ¿qué podía tener de malo? Don Esteban parecía un señor honesto, solo un poco triste. Me interesa mucho, le dije. ¿Cuándo podría mudarme? Los ojos de don Esteban se iluminaron un poco. Cuando usted guste, joven. Yo le puedo tener los papeles listos para mañana mismo. Firmamos el contrato esa misma tarde en una cafetería del centro del pueblo. Don Esteban me dio las llaves y me deseó buena suerte. Cuando le di la mano para despedirme, sentí que sus dedos estaban muy fríos, como si hubiera tenido las manos en agua helada. Una cosa más, Carlos, me dijo antes de irse. Si llega a pasar algo raro, cualquier cosa, no dude en llamarme. Tengo el teléfono prendido toda la noche. Esas palabras me quedaron dando vueltas en la cabeza todo el camino de regreso a Guadalajara. ¿Qué podría pasar? Era solo una casa vieja, pero algo en la forma como lo dijo me hizo sentir nervioso. La semana siguiente empaqué todas mis cosas y me mudé a San Miguel de los Pinos. Mi familia no estaba muy contenta de que me fuera tan lejos, pero entendían que era una buena oportunidad de trabajo. El primer día en la casa fue normal. Desempaqué mis cosas, acomodé mis muebles y me instalé en la habitación principal. Por la noche cené algo rápido y me fui a dormir temprano porque al día siguiente empezaba el trabajo nuevo. Pero esa primera noche no pude dormir bien. No era porque estuviera nervioso por el trabajo, sino porque la casa hacía muchos ruidos, sonidos que no sabía de dónde venían, crujidos en la madera, como si alguien estuviera caminando por el piso de abajo, ruidos en las paredes, como si algo se estuviera moviendo adentro. Son solo los ruidos normales de una casa vieja, me dije a mí mismo. Don Esteban me lo advirtió, pero había algo en esos sonidos que me ponía los nervios de punta. No sonaban como ruidos normales, sonaban intencionales, como si alguien estuviera tratando de caminar silenciosamente, pero no lo lograra del todo. Al día siguiente empecé mi trabajo nuevo. Era en una oficina pequeña pero muy amigable. Mis compañeros me recibieron bien y me ayudaron a acostumbrarme rápido. Durante el almuerzo,
Le conté a una compañera llamada María sobre mi casa nueva. ¿En la calle Magnolia? Me preguntó con una expresión rara. ¿Número 47? Sí, ¿la conoce? María se quedó callada por un momento. Esa casa es famosa aquí en el pueblo. Ha tenido muchos inquilinos, pero nadie se queda mucho tiempo. Sí, eso me dijo el dueño. ¿Pero por qué? Dicen que... Bueno, son solo rumores, pero dicen que pasan cosas extrañas ahí. Ruidos, cosas que se mueven solas, ese tipo de cosas. Sentí un escalofrío. ¿Usted cree en esas cosas? Yo no sé qué creer, pero el año pasado una familia se fue en medio de la noche. Dejaron la mitad de sus cosas. La señora llegó al trabajo al día siguiente muy pálida, diciendo que no podía regresar a esa casa ni por sus cosas. Esa información me dejó pensando todo el día. Cuando regresé a la casa por la tarde, la veía diferente, como si estuviera observándome. Me dije que eran solo nervios por lo que había escuchado. Esa segunda noche los ruidos fueron peores. No solo eran crujidos de madera. Escuché pasos claros en el piso de abajo, pasos lentos, como de alguien que está explorando la casa. Me levanté de la cama y bajé a revisar, pero no encontré nada. Todas las puertas estaban cerradas, todas las ventanas también, pero cuando regresé a mi cuarto, algo había cambiado. La puerta del closet estaba abierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado antes de acostarme. Siempre cierro todas las puertas antes de dormir. Es una costumbre que tengo desde niño. Me acerqué al closet y lo revisé. Mi ropa estaba ahí y todo normal, pero en el fondo, detrás de mis camisas, había algo que no había visto antes. Una caja pequeña de cartón muy vieja. La saqué con cuidado. Era liviana y tenía algo, escrito con pluma en la tapa, para el próximo inquilino. Mi corazón empezó a latir muy rápido. ¿Quién había dejado esa caja? ¿Por qué estaba escondida en mi closet? Abrí la caja despacio. Adentro había una carta doblada y una foto muy vieja. Tomé la carta primero. Estaba escrita a mano con letra muy temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que ahora vives en esta casa. Yo me llamo Roberto y viví aquí. El año pasado con mi esposa, Ana. Nos tuvimos que ir muy rápido y no pudimos llevarnos todo. Dejé esta carta para advertirte. En esta casa vive algo que no debería estar aquí. No sabemos qué es, pero no nos dejaba en paz. Empieza despacio, con ruidos y cosas pequeñas, pero cada día es peor. Si puedes irte, vete pronto. No cometas nuestro error de quedarte demasiado tiempo. La foto que está en la caja la tomé la última noche que pasamos aquí. Mírala y entenderás. Mis manos temblaban cuando tomé la fotografía. Era una foto nocturna del jardín trasero de la casa, tomada desde la ventana de la habitación principal. Al principio no vi nada extraño, solo el jardín oscuro y los árboles. Pero después, cuando miré más de cerca, sentí que se me helaba la sangre. En la esquina del jardín, junto a la bodega que don Esteban no había querido abrir, había una figura. Era difícil de ver porque la foto estaba muy oscura, pero definitivamente había alguien ahí. Alguien alto y delgado, parado completamente inmóvil entre las sombras. Lo más terrible era que la figura parecía estar mirando directamente hacia la ventana, como si supiera que la estaban fotografiando. Me quedé parado en medio de mi habitación, mirando esa fotografía hasta que mis ojos se cansaron. Traté de convencerme de que era solo una sombra, un truco de la luz, pero no podía negar lo que estaba viendo. Había alguien en el jardín de esta casa, y Roberto lo había fotografiado. Guardé la carta y la foto en mi mesa de noche y traté de dormir, pero fue imposible. Cada ruido que hacía la casa me sobresaltaba. Cada crujido de la madera me hacía pensar que alguien estaba subiendo las escaleras. Pasé la noche despierto mirando hacia la ventana, pero el jardín se veía vacío. Al día siguiente en el trabajo me veía tan cansado que María se preocupó por mí. ¿Estás bien, Carlos? Te ves muy pálido. No dormí bien, le contesté. Los ruidos de la casa me mantuvieron despierto. ¿Ruidos? ¿Qué tipo de ruidos? Le conté sobre los pasos que escuchaba por las noches, pero no le mencioné la caja ni la fotografía. Sonaba demasiado loco incluso para mí. María me miró con preocupación. Carlos, yo conozco a la familia que vivía ahí antes que tú. Los López. Eran buenas personas, muy tranquilas. Pero después de unos meses en esa casa, cambiaron completamente. Empezaron a verse nerviosos todo el tiempo. Los niños no querían jugar afuera. Y la señora López, ella empezó a decir cosas muy raras. ¿Qué tipo de cosas? Decía que alguien los vigilaba por las noches, que había alguien en el jardín que nunca se iba. Su esposo pensaba que era su imaginación,
pero después él también empezó a verlo. Por eso se fueron tan rápido. Esa información me hizo sentir muy incómodo. ¿Usted cree que de verdad había alguien ahí? No sé, Carlos, pero conozco a esa familia desde hace años. No son personas que inventen cosas. Si ellos dijeron que había alguien, yo les creo. Regresé a casa esa tarde con muchas dudas. Quizás debería llamar a don Esteban y preguntarle más sobre la historia de la casa, pero otra parte de mí no quería saber más. Ya estaba bastante asustado. Decidí cocinar algo y tratar de relajarme. Estaba preparando la cena cuando escuché un ruido en el jardín trasero, un sonido como de algo que se arrastraba por el pasto. Me acerqué a la ventana de la cocina y miré hacia afuera. El jardín se veía normal, pero había algo diferente. Las sillas del área de la parrillada estaban movidas. Yo estaba seguro de que estaban en su lugar esa mañana, pero ahora una de ellas estaba volteada hacia la casa, como si alguien la hubiera usado para sentarse y mirar hacia las ventanas. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Alguien había estado en mi jardín. Alguien que había movido esa silla para poder observar la casa mejor. Salí al jardín para revisar. Efectivamente, la silla estaba húmeda, como si alguien hubiera estado sentado ahí durante un tiempo. Pero no había huellas en el pasto. No había ninguna señal de que alguien hubiera caminado por ahí. Miré hacia la bodega del fondo del jardín. Don Esteban había dicho que tenía sus herramientas ahí. Pero ahora que la veía de cerca, noté que tenía un candado muy grande y viejo. No era el tipo de candado que usarías para proteger herramientas normales. Era el tipo de candado que usas cuando quieres asegurarte de que algo no salga de donde está. Regresé a la casa y cerré todas las puertas con llave. Esa noche decidí quedarme despierto para ver si escuchaba los ruidos otra vez. Me senté en una silla en mi habitación, desde donde podía ver el jardín trasero y también escuchar cualquier sonido que viniera de abajo. Como a las 11 de la noche los ruidos empezaron. Primero fueron los pasos lentos en el piso de abajo. Esta vez presté más atención. Los pasos se movían de la sala hacia la cocina, después hacia el comedor, como si alguien estuviera recorriendo toda la casa. Pero lo que más me asustó fue que los pasos se detuvieron justo debajo de mi habitación. Se quedaron ahí inmóviles, como si la persona estuviera parada directamente debajo de mí, escuchando. Después de unos minutos que se sintieron como horas, los pasos se movieron hacia la puerta trasera. Escuché el sonido de la puerta abriéndose, aunque yo sabía que la había cerrado con llave. Me asomé por la ventana y vi algo que me hizo temblar de miedo. Había una figura en el jardín, exactamente donde había visto la silla movida. Era alta y delgada, tal como se veía en la fotografía de Roberto. Estaba parada completamente inmóvil, mirando hacia mi ventana. Lo más terrible era que podía sentir que me estaba viendo. Aunque estaba oscuro y yo tenía las luces apagadas, sabía que esa cosa sabía exactamente dónde estaba yo. Nos quedamos así por mucho tiempo, yo mirando desde la ventana y esa figura mirando hacia mí. No me atrevía a moverme, no me atrevía ni a respirar fuerte. Tenía miedo de que si hacía cualquier movimiento, esa cosa subiría a mi habitación. Después de lo que parecieron horas, la figura empezó a caminar hacia la bodega del fondo del jardín. Caminaba muy lento, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando llegó a la bodega, simplemente desapareció. Un momento estaba ahí, y al siguiente ya no estaba. Me quedé en esa ventana hasta que salió el sol. Solo entonces me atreví a moverme. Bajé a revisar la puerta trasera y, como había imaginado, estaba abierta. La llave seguía en la cerradura, pero alguien la había abierto desde adentro. Esa mañana falté al trabajo. Llamé y dije que estaba enfermo, lo cual no era mentira. Me sentía muy mal, como si hubiera estado despierto por días, pero más que cansado estaba asustado. Ya no podía negar lo que estaba pasando. Había algo en esta casa, algo que no quería que yo estuviera aquí. Decidí llamar a don Esteban. Necesitaba respuestas. Su teléfono sonó muchas veces antes de que contestara. Bueno, su voz sonaba aún más cansada que antes. Don Esteban, soy Carlos, el que está rentando la casa de la calle Magnolia. Hubo un silencio largo. Ah, Carlos. ¿Cómo está todo? Don Esteban, necesito preguntarle algo. ¿Qué hay en la bodega del jardín trasero? Otro silencio, más largo que el anterior. ¿Por qué me pregunta eso? Porque han estado pasando cosas raras en la casa. Ruidos por las noches y anoche vi a alguien en el jardín. Esa persona se fue hacia la bodega y después desapareció. Carlos, me dijo don Esteban con voz muy seria, yo le voy a decir algo, pero necesito que me prometa que no va a hacer nada peligroso.
¿Qué quiere decir? Esa bodega está cerrada por una razón muy importante. Hace muchos años, antes de que yo fuera el dueño de la casa, pasó algo terrible ahí. Algo que cambió la casa para siempre. ¿Qué pasó? Un hombre vivía solo en esa casa. Se llamaba Gregorio Sánchez. Era una persona muy extraña, muy solitaria. Los vecinos decían que hacía cosas raras por las noches. Rituales extraños, invocaciones, ese tipo de cosas que no se deben hacer. Sentí que se me erizaba la piel. ¿Qué tipo de rituales? Decían que trataba de comunicarse con los espíritus de personas que habían fallecido, pero no para cosas buenas. Quería poder sobre ellos, quería controlarlos. ¿Y qué pasó con él? Una noche, los vecinos escucharon gritos que venían de la casa. Gritos terribles como de alguien que estaba sufriendo mucho. Llamaron a la policía, pero cuando llegaron, ya no encontraron a Gregorio. ¿Se fue? No, nunca se fue. Su cuerpo lo encontraron días después en la bodega del jardín, pero estaba en muy mal estado, como si algo lo hubiera atacado. Los doctores dijeron que había sido un accidente, pero los vecinos sabían que había sido otra cosa. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que don Esteban lo podía escuchar por el teléfono. ¿Cree que Gregorio sigue ahí? Yo creo que lo que Gregorio invocó esa noche sigue en la casa, y creo que está atrapado ahí, en esa bodega. Por eso la mantengo cerrada. Por eso nadie puede vivir mucho tiempo en esa casa. ¿Por qué no me dijo esto antes? Porque necesitaba que alguien rentara la casa, pero también porque esperaba que esta vez fuera diferente, que la presencia ya se hubiera ido. ¿Qué debo hacer? Carlos, si usted me hace caso, empaque sus cosas ahora mismo y váyase. No trate de abrir esa bodega, no trate de investigar más, solo váyase. Pero yo no podía irme así nada más. Había pagado la renta de 2 meses por adelantado. Había dejado mi trabajo anterior. Había empacado toda mi vida para mudarme aquí. Además, algo dentro de mí quería saber la verdad. Quería ver qué había en esa bodega. Don Esteban, ¿dónde está la llave de la bodega? No, Carlos. No haga eso. Es muy peligroso. Solo quiero ver qué hay ahí. Si veo que no hay nada malo, me quedaré. Si hay algo, me voy. La llave está en la cocina, en el último cajón del lado derecho. Pero por favor no la use. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Colgué el teléfono y me dirigí a la cocina. Encontré la llave exactamente donde don Esteban había dicho. Era una llave muy vieja y pesada, diferente a todas las demás llaves de la casa. Salí al jardín. Era media tarde y había mucha luz del sol, lo cual me hizo sentir un poco más valiente. Me acerqué a la bodega despacio. El candado era enorme, pero la llave entró perfectamente. Cuando abrí la puerta salió un olor terrible. Un olor a humedad, a cosas viejas y a algo más que no quería identificar. Dentro estaba muy oscuro, así que usé la linterna de mi teléfono para ver. La bodega era más grande de lo que había pensado. Había herramientas viejas, cajas llenas de cosas que no podía identificar. Y en el fondo, algo que me hizo retroceder inmediatamente. Había un círculo dibujado en el piso con algo que parecía pintura roja muy vieja. Dentro del círculo había símbolos extraños, como los que había visto en películas de terror. Alrededor del círculo había velas derretidas, muy viejas y objetos que no quería mirar de cerca. Pero lo que más me asustó fue que en el centro del círculo había algo enterrado. La tierra estaba removida, como si alguien hubiera cavado ahí hace poco tiempo. Salí de la bodega corriendo y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter la llave en el candado. Ahora entendía por qué don Esteban no quería que nadie abriera esa bodega. Ahora entendía por qué nadie podía vivir en esa casa. Pero ya era demasiado tarde. Al abrir esa puerta, había despertado algo que había estado dormido. Esa noche, los ruidos en la casa fueron mucho peores. No eran solo pasos, eran golpes en las paredes, puertas que se abrían y cerraban solas, y voces que susurraban cosas que no podía entender. Y lo peor de todo era que ahora sabía que esa figura en el jardín no era solo mi imaginación, era real. Y ahora sabía dónde vivía. Esa noche fue la peor de mi vida. Los ruidos empezaron temprano, como a las 8 de la noche, pero ya no eran los mismos ruidos de antes. Ahora eran más fuertes, más violentos. Sonaba como si alguien estuviera golpeando las paredes desde adentro, como si algo estuviera tratando de salir. Me encerré en mi habitación y empaqué una maleta con lo más importante. Ya había decidido irme. Don Esteban tenía razón. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Pero cuando traté de abrir la puerta de mi habitación, no se movió.
Estaba cerrada, pero yo no la había cerrado con llave. Empujé más fuerte, pero la puerta no se abría. Era como si alguien la estuviera sosteniendo del otro lado. Grité pidiendo ayuda, pero sabía que nadie me podía escuchar. La casa más cercana estaba a 2 cuadras de distancia. Los golpes en las paredes se hicieron más fuertes. Ahora también se escuchaban en el techo, como si algo estuviera caminando arriba de mí. Pero yo sabía que arriba de mi habitación no había nada más que el techo de la casa. Traté de llamar a don Esteban, pero mi teléfono no tenía señal. Lo raro era que siempre tenía señal en esa habitación. Era como si algo estuviera bloqueando la comunicación. Como a las 10 de la noche, todos los ruidos se detuvieron de repente. La casa quedó completamente silenciosa. Tan silenciosa que podía escuchar mi corazón latiendo. Eso me daba más miedo que todos los ruidos juntos. Me acerqué a la ventana para ver el jardín. La figura estaba ahí otra vez, pero esta vez no estaba parada junto a la bodega. Estaba justo debajo de mi ventana mirando hacia arriba, y por primera vez pude ver su cara claramente. No era una cara humana. Era algo que había sido humano hace mucho tiempo, pero ya no. La piel estaba gris y colgando. Los ojos eran solo huecos negros. Y donde debería estar la boca había algo que parecía una herida abierta. Pero lo más terrible era que podía escuchar su voz. Una voz que venía de todas partes. Como si las paredes de la casa estuvieran hablando. Carlos, decía la voz, abriste mi casa. Ahora eres parte de mi casa. Retrocedí de la ventana, pero la voz siguió hablando. No puedes irte. Nadie puede irse una vez que abren la puerta. Roberto no se pudo ir. Ana no se pudo ir. Los López no se pudieron ir. Eso no es cierto. Grité. Ellos se fueron. Todos se fueron. La voz se rió. Y era el sonido más horrible que había escuchado en mi vida. ¿Crees que se fueron? ¿Por qué crees que sus cosas siguen aquí? Corrí hacia el closet y lo abrí. Detrás de mi ropa, donde había encontrado la caja de Roberto, había más cosas. Ropa de mujer que no era mía. Juguetes de niños. Zapatos de diferentes tamaños. Cosas que pertenecían a todas las familias que habían vivido en esta casa. Todos están aquí, Carlos. En la bodega conmigo. Y tú también vas a estar aquí pronto. Traté de romper la ventana para salir, pero el vidrio no se rompía. Golpeé con una silla, con mis zapatos, con todo lo que encontré. Pero el vidrio no se agrietaba ni un poco. La temperatura de la habitación empezó a bajar. Podía ver mi respiración, como si fuera invierno, pero no era frío normal. Era un frío que venía de adentro, como si algo estuviera chupando todo el calor de mi cuerpo. Es hora de bajar, Carlos. Es hora de ir a la bodega. La puerta de mi habitación se abrió sola. Del otro lado había una oscuridad completa, como si el resto de la casa hubiera desaparecido. Solo había un pasillo negro que llevaba hacia abajo. Sabía que si bajaba por ese pasillo nunca regresaría, pero también sabía que no tenía otra opción. Algo me estaba jalando hacia la puerta, una fuerza que no podía resistir. Empecé a caminar hacia la puerta. Cada paso me costaba más trabajo, como si mis piernas no me obedecieran. Cuando llegué al pasillo oscuro, pude escuchar voces susurrando. Eran las voces de todas las personas que habían vivido en esta casa antes que yo. No vayas, Carlos, susurraba una voz de mujer. Trata de resistir. Es inútil, decía una voz de hombre. Yo traté de luchar. No sirvió de nada. Mamá, tengo miedo, decía una voz de niño muy pequeño. Todas esas voces me daban fuerzas para resistir. No quería terminar como ellos. No quería quedar atrapado en esta casa para siempre. Me detuve en la entrada del pasillo y grité con todas mis fuerzas. No voy a ir. No me puedes obligar. La voz de Gregorio se escuchó más fuerte que nunca. Tienes que venir. Abriste mi casa. Ahora me perteneces. Pero yo recordé algo que había visto en la bodega. El círculo en el piso tenía símbolos, pero uno de ellos estaba incompleto. Como si Gregorio no hubiera terminado su ritual antes de que algo malo le pasara. Si el ritual no estaba completo, quizás había una forma de romperlo. Corrí hacia la ventana y usando todas mis fuerzas logré empujar el marco. Esta vez sí se movió un poco. El aire fresco de afuera entró a la habitación. Inmediatamente sentí que la presencia se debilitaba. ¡No!, gritó la voz de Gregorio. La casa necesita estar cerrada. Empujé más fuerte y logré abrir la ventana completamente. El aire fresco llenó la habitación y las voces empezaron a desaparecer. La oscuridad del pasillo se hizo menos intensa, pero sabía que no tenía mucho tiempo. Tomé mi maleta y me preparé para saltar por la ventana. Era un salto alto, pero era mi única oportunidad.
Justo cuando estaba a punto de saltar, sentí una mano fría que me agarraba del tobillo. Miré hacia abajo y vi que una mano gris con uñas muy largas había salido del piso y me tenía agarrado. «No te vas a ir», susurró Gregorio, ahora muy cerca de mí. Nadie se va. Pateé con mi otra pierna y logré soltarme. Salté por la ventana y caí en el jardín. Me dolió mucho la caída, pero no me rompí nada importante. Me levanté y corrí hacia la puerta del jardín, pero cuando llegué a la puerta estaba cerrada. Traté de saltarme la cerca, pero era muy alta. Estaba atrapado en el jardín, con la casa detrás de mí y ninguna forma de salir. La figura de Gregorio apareció en la puerta trasera de la casa. Caminaba hacia mí muy despacio, como un animal que sabe que su presa no puede escapar. Ya jugamos suficiente, Carlos. Es hora de ir a casa, pero entonces recordé algo más. En la bodega había visto velas derretidas alrededor del círculo. Si Gregorio había hecho un ritual, quizás las velas eran importantes para mantener su poder. Corrí hacia la bodega. La puerta seguía abierta desde que la había visitado esa tarde. Entré y busqué las velas con la linterna de mi teléfono. Estaban exactamente donde las había visto, formando un círculo alrededor de los símbolos. Empecé a patearlas, a quebrarlas, a esparcir la cera vieja por todo el piso. Mientras lo hacía, podía escuchar a Gregorio gritando afuera: «No toques mis cosas. Esas velas me mantienen aquí». Eso me confirmó que estaba haciendo lo correcto. Seguí rompiendo todo lo que había en el círculo, los símbolos, las velas, todo. Tomé una pala que estaba en la esquina y empecé a raspar los dibujos del piso. Con cada símbolo que borraba, los gritos de Gregorio se hacían más débiles. Cuando terminé de borrar el último símbolo, toda la bodega se llenó de una luz muy brillante. Escuché muchas voces hablando al mismo tiempo, pero ahora sonaban felices, aliviadas. «Gracias, Carlos», decían. «Nos liberaste. Ahora podemos irnos». La luz se hizo tan brillante que tuve que cerrar los ojos. Cuando la abrí, la bodega estaba completamente vacía. No había círculos, no había velas, no había nada. Solo una bodega normal con herramientas viejas. Salí al jardín y ya no estaba la figura de Gregorio. La casa se veía diferente también. Ya no se sentía pesada y oscura. Se sentía como una casa normal. Esa misma noche empaqué todas mis cosas y me fui de San Miguel de los Pinos. Le mandé un mensaje a don Esteban, explicándole lo que había pasado. Me contestó al día siguiente: «Carlos, muchas gracias por lo que hizo. Yo sabía que algún día alguien iba a ser lo suficientemente valiente para romper ese círculo. La casa ya está libre. Ahora sí puede tener inquilinos normales». Regresé a Guadalajara y conseguí otro trabajo. Han pasado 5 años desde entonces, pero todavía pienso en esa casa. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera sido lo suficientemente valiente para saltar por esa ventana. Hace unos meses, María me escribió desde San Miguel de los Pinos. Me dijo que la casa de la calle Magnolia ahora tiene una familia, muy feliz viviendo ahí, que ya no pasan cosas raras, que los niños juegan en el jardín sin miedo. Eso me hace sentir bien. Saber que otras personas pueden vivir ahí en paz, que Gregorio ya no puede hacerles daño a más familias. Pero también me enseñó algo muy importante. Hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que es mejor dejar en paz, y que a veces, cuando abres una puerta que debería quedarse cerrada, tienes que ser muy valiente para cerrarla otra vez. Si algún día ustedes se encuentran con una casa que parece demasiado buena para ser verdad, que tiene un precio muy barato y el dueño parece nervioso, piénsenlo 2 veces, y si deciden quedarse, nunca abran las puertas que están cerradas con llave. Algunas cosas es mejor dejarlas donde están. Esta es mi historia. Todo lo que les conté realmente me pasó. Y aunque ya no vivo en esa casa, a veces todavía me despierto por las noches, escuchando ruidos que no están ahí, recordando esa figura gris que me miraba desde el jardín. Pero también recuerdo las voces de todas esas personas que logré liberar, y eso hace que todo haya valido la pena.